Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto estar con vos y con toda la audiencia, por supuesto. Bueno, explícame, a ver, tratá de desmenuzarme esto, digamos, de cómo se hace ahora que lo obliga a la Corte a pagar. Bueno, la Corte hace 6 años estableció, le dio la razón de fondo a Santa Fe, estableció los periodos que correspondía cobrar por la detracción, invitó a las partes a llegar a un acuerdo del monto y de la forma de pago. Es lo que en 6 años no se pudo alcanzar, por eso que agotado un determinado plazo, el propio gobernador Lifchitz volvió a la Corte en virtud de que no se llegaba a ese acuerdo para que la Corte definiese el criterio de cálculo, porque había disidencias en cuanto al criterio que la Nación planteaba para calcular ese monto actualizado, porque estamos hablando, para darte un ejemplo, si uno se para en el punto intermedio entre que se hicieron esas detracciones y hoy los precios se multiplicaron por 20 desde ese periodo. Entonces, por eso hablar de pesos descontados a los valores actuales hay una diferencia muy grande y el criterio que se aplique no es menor. La provincia, igual que San Luis, en su momento plantearon que se aplique tasa activa, es decir, la tasa que aplica el Banco Nación a por préstamos que otorga. Nación se oponía y planteaba otro criterio, que era aplicar una tasa del 6% anual, con lo cual era un criterio tremendamente licuatorio, o una tasa menor. Con lo cual la Corte lo que terminó laudando fue con una tasa pasiva del Banco Central, que fue lo que la sentencia que sacó este 7 de diciembre dijo, bueno, calcules esa deuda a una tasa pasiva del Banco Central. ¿Qué sería una tasa pasiva? Tasa pasiva es la tasa promedio que se aplica, para evitar tecnicismo, la tasa promedio que aplican los bancos para pagar a los depositantes. ¿Eso está rondando cuánto? ¿Qué eso porcentual? Hoy, para tomar un ejemplo, los últimos 12 meses está en 29%. Es decir, históricamente... Por debajo de la inflación. Históricamente ha sido una tasa que ha estado por debajo de la inflación. Aproximadamente hoy cubre un poquito más de la mitad de la inflación, con lo cual, como ejemplo, es que si los precios variaron, se multiplicaron por 20 desde el promedio que se hicieron los descuentos de la coparticipación, y la deuda de los valores que estamos hablando está entre 4 o 5 veces de los valores nominales, tenemos una dimensión del efecto licuatorio. Es decir, mientras los precios evolucionaron por 20, la deuda se actualiza por 4 o por 5. Con lo cual es una tasa que es una tasa licuatoria, no es una buena noticia que te apliquen esa tasa. Obviamente la buena noticia es que de una vez por todas se termine ese escollo que se planteaba, creo que innecesariamente, desde que se falló el caso de San Luis en febrero de 2019, era un escollo más ficticio que real, porque si ya la Corte había tomado un criterio, ya las dos partes no tenían más la excusa de decir, che, claro, ¿por qué no acepto este criterio? Entonces, es bueno que ese escollo se sorteó, pero no es buena la tasa que se aplica, con lo cual cada día o cada mes que pase en que no se efectivice un pago, esa deuda va a seguir licuándose, es decir, va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Si uno va a cuando el fallo se emitió y calcula esa deuda, ese momento aproximadamente reflejaba un 35-40% de un presupuesto provincial, mientras que hoy está arañando el 10% del presupuesto provincial, y cada vez que pase más tiempo... Sí, se va a ir licuando mucho más. Y si uno toma el caso de San Luis, entre que la Corte le falló el criterio de cómo se calculaba la deuda y cuándo le pagaron, transcurrieron 2 años. ¿Van a ser 86.000 millones de pesos o qué información tenés? Entiendo que es mayor, aplicando este criterio. 86.000 millones creo que ha sido un trascendido del expediente de la Corte y que es una planilla de cálculo que estaba en ese expediente, pero que tiene un tiempo de... Sí, que fue antes de la devaluación. Lo que se va a tener que calcular a hoy esa deuda. Y por eso creo que por prudencia no se han dicho información oficial, porque la Corte dijo apliquen esta tasa, lo que ahora tienen que volcar, digamos, en una planilla Excel, esa tasa y llegar a un valor de mutuo acuerdo entre Nación y provincia. ¿Cuánto es más o menos? Entiendo yo que va a estar rondando entre los 110.000 y los 130.000 millones de pesos. Entiendo que ese debería ser. ¿Y qué va a hacer Perotti? ¿Cómo lo efectiviza eso? Bueno, contame eso. Cuando esté ese valor final, lo que las partes van a tener que llegar entre Nación y provincia es cómo se paga. Vuelvo al caso San Luis. En San Luis ya se abordó este tema, y en San Luis lo que se decidió hacer es instrumentarlo a través de pago mediante bonos en pesos ajustados por coeficiente de estabilización de referencia más una tasa de interés. ¿Qué significa? Son bonos en pesos que se actualizan por inflación más una tasa de interés. Ya San Luis lo cobró de esa manera. ¿Qué quiere decir? Si te dicen tu deuda es 120.000 millones por dar un valor de pesos, bueno, en el caso de San Luis como que se le emitieron
títulos públicos nacionales ajustados por SER, más una tasa de interés por valor nominal, por ese valor nominal. Con lo cual, la provincia luego con ese título puede optar por, primero, darle a los municipios y comunas los títulos que les correspondan, porque acá hay que tener en cuenta que si bien jurídicamente no, pero en términos concretos, los municipios y comunas son coacreedores de esto, porque las detracciones... O sea, que eso es coparticipable para abajo también. Esa deuda es coparticipación que la provincia dejó de recibir y que los municipios y comunas dejaron de recibir, por lo tanto son coacreedores los municipios y comunas, por lo cual cuando se cobre, la provincia debería transferirle a cada uno de los municipios y comunas la parte que le corresponde. Tengo los títulos públicos en la mano. ¿Cómo los negocio? Bueno, esos títulos dependerá de la calidad de títulos que le ofrezca, si son títulos emitidos especialmente para Santa Fe o si son títulos de especies que ya existan en el mercado. Quiero detenerme en esto. Si son especialmente para Santa Fe, quiere decir que se tiene que gastar acá en la provincia de Santa Fe con significa que son títulos especiales para Santa Fe y que el único tenedor de esa especie de títulos es la provincia, pero bien la provincia podría mañana disponerlos, ponerlos en un fondo de manera tal que las amortizaciones de esos títulos, los intereses de esos títulos sea un flujo de fondos para utilizar para obras o si se quiere disponer de esos títulos vendiéndoselos a quien se los ofrezca, no sería lo aconsejable, pero podría vender esos títulos. O sea, ¿se puede liquidar eso? Exactamente. La diferencia es que si son títulos que ya existen en el mercado, quiere decir que hay un precio, hay una demanda por esos títulos preexistentes. El problema es que cuando te entregan un papel que solamente es para vos, digamos un papel que no tiene un valor de referencia, y no quiero ser prudente, pero la emisión de títulos específicos para un deudor, yo como acreedor no me quedaría tranquilo si me emiten un papel que solamente lo emitieron para mí, porque el riesgo de que me defaulteen es mucho mayor que si son títulos que ya existen en el mercado. Es decir, si yo recibo títulos de misma especie que existen en el mercado, bueno, que mañana algún otro gobierno me defaultee, en realidad estaría defaulteando a todos los acreedores que tienen ese mismo papel. Ahora, si me emiten un papel que solamente fue hecho para mí, mañana me dejan de pagar ese papel, que no debería pasar porque reinstalaríamos toda una discusión, pero te expondría a que mañana dos gobiernos se enfrenten y un gobierno decida defaultearle a otro. Esto fue, digamos, sobre el final de la gestión de Cristina y sobre el final de la gestión de Bonfatti, que venían como perro y gato. Es difícil, digamos, defaultear un título es complicado, es una señal de ese mercado, inclusive pueden entrar a jugar cláusulas cross default con otros títulos, no es menor. Digo, que digamos, también quiero obviar ser políticamente correcto, porque digamos, a la hora de decir las cuestiones uno tiene que plantearlas. Es decir, es preferible que no sea un título que se emite específicamente para la provincia, porque en definitiva quedó atado a que mañana específicamente ese papel... sos rehén del próximo gobierno. Exactamente. Entonces, y te pregunto, ¿qué se hace con esta plata? A ver, si ya la tienen la plata, digamos, ya tienen los títulos, o sea... vos me dijiste, la idea sería que lo coparticipe con los municipios de comunes porque son coacreedores. Ahora, estaba la idea por ahí rondando de que se podía fondear dinero para la creación de un banco provincial propio. Bueno, a ver, en esto, por ley de presupuesto, hasta el presupuesto actual, existe la ratificación de la vigencia de una ley, de un artículo del presupuesto 2016 que se puso justamente cuando se conoció el fallo, de que los recursos en exceso que provengan por el cobro de esta deuda solamente pueden ser utilizados para gasto de capital. Es decir, de esta manera se bloqueó la posibilidad de que esto fuese a alimentar incremento de gastos corrientes. No se dice qué gasto, pero por lo menos tiene que gastarse en gasto de capital. ¿Qué tipo de gasto de capital? Puede ser de infraestructura, puede ser de compra de equipamiento. En definitiva, será la política la que lo defina. ¿O la creación de un banco? La creación de un banco, a ver, es una alternativa. La cuestión es que la creación de un banco implica varios pasos. Primero, que la creación de un banco no solamente una decisión de la provincia, es la necesidad de fondearlo, pero también una decisión de un banco central que te autorice tener un banco.
O sea, cuando uno dice, bueno, vamos a crear un banco, bueno, pues todo el mundo tiene corazoncito en el banco público. Está el Banco de Córdoba, hay distintos bancos que dependen del Estado. Pero que, el Banco de Provincia de Buenos Aires. Vienen de ese proceso. El tema es que el Banco Central diga, sí, le voy a autorizar a la provincia a tener un banco. Suponiendo que el Banco Central decida autorizar a tener un banco, no estaría mal, sería un buen paso de que eso se pueda afectar a volver a tener un banco público que de alguna manera coexista con el servicio que tiene actualmente, pero que a la larga volver a recuperar esa posición que Santa Fe perdió hace mucho tiempo, lamentablemente, no para hacer, digamos, juzgar hacia atrás, pero hoy sabemos el potencial que tiene Córdoba, Buenos Aires, la propia Cava. Hoy fíjate, tenemos ¿Te puedo hablar en tres signos? ¿Puedo sí, pensar en voz alta con vos? Sí. Si yo fuera Perotti, mucha campaña hubo en que Perotti fue privatizador o participó del proceso de privatización del Banco de Santa Fe, Yo lo primero que hago es esa plata, digamos, lo transformo en un banco y digo, muchachos, ¿ustedes vieron que yo soy estatista? Sí, es una decisión que, digamos, sí, esos recursos lo se reciben, eso, que por ley me imagino. Va a requerir obviamente un acuerdo político amplio, porque esto no es una decisión solamente de un Poder Ejecutivo. Bueno, pero sí, el Frente Progresista y Sí. también el PRO en su momento hablaron de la necesidad de un banco estatal. Yo creo que la contradicción de la política sería... Si este fondeo podría hacerlo, yo creo que si uno le descuenta la parte de los municipios y comunas y esos títulos podrían servir para un primer fondeo de un banco público, obviamente se necesitan otras medidas más para hacerlo. Es una iniciativa que el gobernador estaría en su legítimo derecho en hacerlo. Sería una jugada que, digamos, como política, lo plantea, muy política, bien, muy buena. Lo que habría que ver es en el interín digamos, dónde van a estar esos títulos, qué se va a hacer de los títulos mientras se van cobrando hasta el interín que ese supuesto banco funcione. Y también sería una buena discusión que se reinstalaría en la provincia, porque habría otros actores que también jugarían en ese debate. Bueno, porque que la Santa Fe tenga un nuevo banco implicaría que alguien deje de tener razón de ser. Sí, habría que ver cómo reaccionan los esquenazzi. La última, así cortito, pimponeando. ¿Inflación? Creo que la inflación, bueno, este año sabemos cuánto está cerrando. El año que viene... Este año 50. Cerramos 50. Va a estar entre el 52, 55, pero bueno, va a estar en esos valores. El año que viene sabemos lo que significa el FMI, digamos, cualquier acuerdo. Estoy aterrado con las eso. Salidas, cualquier salida que se plantee en el corto plazo, que se acuerde, muy posiblemente tenga un efecto que en el corto plazo vaya a incrementar la inflación. O sea, que pasen los 52 que tenemos que hoy. Por lo menos el año que viene hay que ver con la velocidad que, en el caso de que ese plan sea exitoso, con qué velocidad se desaceleraría para cerrar un año abajo del 50, pero creo que... ¿Y el dólar? Un piso del 50. Creo que en el dólar, quiera o no evitarse esa discusión, el dólar van a tener que actualizar para que no pierda competitividad como sigue perdiendo, porque acá no es un problema de 52% como inflación o a ver, o sea, de 106 pesos que está hoy el del oficial, ¿a dónde se va a ir? ¿Cuál es el precio del dólar? Si hoy, digamos, tenemos un montón de precios del dólar. Te doy un ejemplo. Si uno actualiza, vamos a buscar un precio del dólar, un momento en donde el dólar fue competitivo o súper competitivo, y nos vamos al 2004, 2005, 2006. Épocas dólar de 4 pesos. Superávit, superávit de gemelo, etcétera. Si uno actualizaría por el tipo de cambio bilateral a hoy, ¿sabes a qué valor nos lleva eso? A valores de 160 pesos por dólar. Obviamente, si lo comparás con los 106, es para escandalizarse. Si lo comparás con los 200, te parece... Con lo cual, cuando tenés esta brecha cambiaria, lo que uno quiere decir... Si se va a 160, el de 200 que está por afuera... Hoy entiendo que saltar es inviable una cuestión así. Lo que estoy planteando es como un ejercicio, así que cuando tenemos una brecha, el oficial no nos dice poco, y al mismo tiempo es un mito de que el blue es el verdadero valor de equilibrio del dólar. Siempre está en el medio de eso. Lo que sí entiendo es que es muy difícil llegar a un acuerdo con el FMI donde al mismo tiempo el país le proponga seguir atrasando el tipo de cambio. Ha sido muy importante y me deja un poquito choqueado, digamos, para lo que va a ser el año que viene. No terminamos nunca. Primero la pandemia, el 2020, el 2021
los resabios, digamos, de la economía, y ahora... el año que viene es un año que va a ser bastante movido, descomprimido de la cuestión electoral, que siempre eso también ayuda a las maniobras de política económica, pero asignados por una cuestión de una decisión, qué hacer con el acuerdo de FMI. Yo creo que en marzo las probabilidades de llegar a un acuerdo largo, es decir, un acuerdo donde esté todo definido y por 10 años, no le doy la probabilidad máxima. Puede ser que a ese momento podamos llegar con situaciones intermedios, con lo que llaman waiver, que son perdones, o sea, decir, o que si no se puede pagar, lo que se llama standstill, que es, bueno, porque el default no es que se produce automáticamente, el default es cuando el acreedor te denuncia en estado de default, con lo cual con los bonistas hizo algo parecido, o sea, cuando se tenía que pagar no se pagó, pero se estuvo en un estado de negociación, o acuerdos intermedios, que de una manera con un horizonte menor. No 10 años, pero sí. Pero es difícil que se acuerden condiciones para 10 años en las condiciones políticas que se tienen y con tan poco tiempo. El borrador dice 10 años. El borrador plantea 10 años. También hay una cuestión de interlocutor. El FMI está resolviendo un tema donde, a ver, venimos de un proceso donde el FMI le dio un préstamo en condiciones extraordinarias en su historia a un gobierno y se encuentra otro gobierno que se lo desconoció. O sea, arrancamos de un historial parecido. Pablo, muchas gracias. Gracias. Y bueno, que tengas buen término de año, igualmente, final de año, igualmente y que el sea un mejor 2022. mejor.